Nuestro primer invitado, a quien le damos la bienvenida, es Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. Eh, y vamos a empezar, darle la bienvenida y agradecerle por este conversatorio con el tema de última hora, una cosa inédita que quiero su opinión. Ya me imagino usted sabe a dónde voy, y es que Guadalupe Llori ha presentado estas medidas cautelares contra el Pleno de la Asamblea Nacional. Es que de verdad la marca de Yunda está pero ahí. Así es que bueno, lo cierto es que Llori buscaría la manera de poner un freno a la intención de la mayoría de legisladores de analizar un posible incumplimiento de funciones de su parte. Ministro de Gobierno, ¿cómo ve a su aliada con este tipo de gestiones? Bienvenido, perdón. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está Andrés? Buenas tardes, un gusto poder estar hoy ante sus micrófonos y compareciendo ante la ciudadanía. Gracias. Nosotros somos aliados desde la estabilidad política, de la tranquilidad de la Asamblea, y por principio somos institucionalistas. Por lo tanto, salvo que haya un incumplimiento notorio o causas notorias de una especie de gravedad o de acusar cualquier tipo de comportamiento ilegítimo dentro de las funciones, nuestra intención inicial es que las autoridades que están se mantengan. Ahora, si es que no es posible eso, pues entonces todas las fuerzas políticas deberían ponerse de acuerdo para ver cuál es el panorama que tienen que diseñar para la Asamblea. Entonces, más que nuestra aliada, en realidad, a nosotros lo que nos interesa es que la Asamblea funcione en paz. Ahora, dentro del tema que ha presentado, yo creo que es un error judicializar la política. Me parece que es un error judicializar la política, porque la política tiene sus manejos, tiene sus formas de funcionar. En la asamblea, pues yo hace apenas menos de una semana era asambleísta y eso se dirime con votos, también con causales y con procedimientos, pero llevar eso al terreno judicial creo que contribuye a complicar la cancha y creo que no le va a hacer bien a la estabilidad de la asamblea. Usted dice que no es su aliada, o sea, del gobierno, la señora Llori, pero Bruno Segovia, el asambleísta, dijo o reveló que en una conversación Llori había dicho: yo puse hasta el último teniente político en Orellana, vean los nombramientos, yo puse a todos. Es decir, que Lazo negoció con Llori para que sea su alfil. ¿Es eso o no una colaboración, una alianza? Bueno, usted está partiendo de la palabra del asambleísta Segovia como si fuera la palabra del Papa. Yo Ok, soy abogado, y el ya. problema es que a veces a mí mi profesión me traiciona, porque yo sé que estamos en un mundo político y alguna Mm. vez pues mis declaraciones en ejercicio de la abogacía me han complicado políticamente, pero no es suficiente una afirmación de esa naturaleza para sacar una Pero hacerla conclusión. pública, caramba, para que alguien haga pública diciendo: a mí me dijo, es cosa seria. Sí, sí, para hacerla pública significa que el hombre está bastante seguro de su asunto. Ujú. Yo he visto muchas personas seguras que luego no terminan teniendo la razón. Entonces yo lo que estoy esperando en mi caso como ministro de gobierno, a mí lo que me interesa es que el asunto se aclare, si es que efectivamente hay razones de incumplimiento de funciones de la presidenta, porque salga. Eso tendrá que verlo una comisión, que entiendo que es lo que están intentando formar dentro de la Asamblea, pero creo que nosotros en el gobierno tenemos que actuar con prudencia. Yo lo he dicho desde que asumí la semana pasada, a mí lo que me interesa es conversar con todas las bancadas y lo que me interesa es que exista un consenso alrededor de cuál es la idea que tienen para seguir adelante y sobre todo priorizando la estabilidad de la institución. Porque si la institución está estable, independientemente de que nos dé o no la razón a nosotros, por lo menos voy a tener reglas claras para saber cómo debemos nosotros manejarnos, pues, ¿no? En el caso del gobierno, a mí lo que me interesa es que podamos combatir con eficiencia los problemas de pobreza, de desnutrición, de falta de empleo, de Ok. inseguridad, de baja calidad de servicios públicos. Entonces, estaremos a la expectativa de qué es lo que ellos decidan. Usted nos recordaba hace un momento que hasta hace poco tiempo era asambleísta y efectivamente por eso va a reconocer lo que le voy a decir, porque el vicepresidente Saquicela de la Asamblea ha dicho que la presidenta debería dar un paso al costado. ¿Por qué? Suspende las sesiones a cada momento cuando cree pertinente. Miente sobre solicitud de suspensión de sesión que estaba agendada. Se encierra bajo llave para no enfrentar la votación de la ley de inversiones, pero bajo llave, es decir, nadie podía entrar. O sea, es una cosa inédita, yo al menos no recuerdo que algo así haya sucedido. El Observatorio Legislativo habla o refiere que hay 31 ausencias en el pleno de la señora Llori, que ha presentado solo un proyecto de ley.
tiene un equipo de asesores de más de $200.000 y hasta hace el gesto obsceno del tercer dedo. Es decir, por favor, yo no sé, y a eso, ese perfil ustedes apoyan, ministro. Sigue insistiendo con la tesis del apoyo. No hay tal Pero cosa por como el apoyo favor, de la hay presidenta. una No hay tal coordinación. cosa. A ver, ha habido coordinación dentro de lo constitucional y dentro de lo institucional, pero no hay un apoyo de tipo personal. ¿Cómo vamos a apoyar nosotros estos despropósitos? Y eso es que se olvidó mencionar lo de la apagada de la luz. Ah, Nosotros, claro. claro, nosotros no podemos apoyar ese tipo de comportamientos porque eso no le hace bien a la institución. El problema es que ella forma parte de un tablero mucho más convulso dentro de la Asamblea, en el que han participado asambleístas de diferentes bancadas. Yo mismo lo vi. Hasta la semana pasada estaba de protagonista ahí como si estuviéramos en un estadio, porque también las escaleritas están en degradé, entonces uno puede pararse ahí a ver qué es lo que sucede. Mm. Y a veces pues el asunto se volvía poco manejable, pero no es un tema solo de ella, es un tema de unas diferencias de visiones que existen entre las diferentes bancadas que luego no están siendo capaces de poder conciliar un acuerdo. Y claro, esto escala hasta hacia la presidenta, a la que se le endilgan una serie de comportamientos y ella reacciona como está reaccionando. Y nosotros, desde el BAN y desde el gobierno, no estamos absolutamente nada de acuerdo con todo lo que está sucediendo, pero no queremos imponer una solución. Queremos que la solución de la Asamblea venga desde la Asamblea y que lo hagan de consenso el conjunto de las bancadas, no entre una y otra bancada para promover un u otro escenario que creo que va a ser peor. Va a ser peor porque va a llegar, yo no sé usted, a lo que se define en términos sociológicos como la anomia de la institución, que es cuando nada Claro, funciona y no se claro. puede hacer nada con él. Ahora, pero en el hipotético caso que la señora Yori dé un paso al costado, entraría Saquicela, que ese sí es un coideario, bueno, no formalmente, pero sí efectivamente ha colaborado, creo lo ha apoyado en sus candidaturas. Entonces, más bien el panorama para ustedes sería mejor ese, pues, ¿o no? Seguimos estando en los nombres. Y claro, al final las instituciones se aterrizan en nombres, por lo tanto yo lo entiendo. Pero a nosotros lo importante es que, a ver, ¿qué es lo que le interesa al gobierno? Lo que nos interesa es que podamos impulsar las reformas que el país necesita. Si es que el señor Saquicela va a ser capaz de hacer eso, qué bien, qué bueno. Si es que Guadalupe Llori finalmente recupera algo de apoyo y recompone algunos procedimientos, también podemos trabajar con ella. No es un problema de nombres. No, para nosotros es a estas alturas más o menos secundario quién se queda y quién se va. Lo que queremos es poder trabajar claramente sobre los consensos y claramente también sobre los disensos. Pero claro, hoy en día yo le doy con sinceridad, le digo con sinceridad, es muy difícil saber cuál va a ser el resultado de la Asamblea porque ya se han abierto dos nuevos escenarios. Primero, una intención de cambio del orden del día que entiendo va a darse mañana y segundo, pues esta acción judicial que personalmente considero que es un error porque va a enturbiar más el ambiente en la Asamblea. Pero si le dicen, mañana tiene que tomarse un café con Yori o Saquicela, ¿con cuál prefiere? ¿Con cuál? Tal vez me lo tomaría con Yori, sí. Ah, bueno, ahí está. Bueno, no digo más. Oiga, bueno, Diego Ordóñez dijo hace poco en una entrevista que escuchaba con mi colega Ortiz, dijo que hay que reconocer que el correísmo representa una porción del electorado. Ahora, ¿cuál es el alcance de ese reconocimiento? Porque hay cosas que no se entienden. Por ejemplo, la última votación de Creo que junto al correísmo negaron el informe de Petrochina. Entonces, si no hay interés de UNES, del correísmo en ciertas cosas, ya eso es un poco ingenuo creer, ministro. A ver, UNES tiene la agenda que tiene Ujú, y nosotros no se la vamos a cambiar. ujú. Y nosotros tenemos bien clarita una agenda que es la que fue plasmada el 11 de abril del 2021 y tampoco la vamos a cambiar. Debería haber, en conjunto con todas las bancadas y con todas las organizaciones, una agenda común. Y créame que por parte del gobierno estamos dispuestos a trabajar en esa agenda común, pero nosotros no vamos a dar pie a ninguna agenda sectorial y menos aún a transgredir las líneas rojas que hoy por hoy están muy Pero claras y que explíqueme ese tienen que voto. ver con cero Explique, impunidad. comprendo. Explíqueme ese voto de Creo, que no lo entiendo sinceramente, ministro. ¿Cómo así niegan ese informe que va en contra de la corrupción y ustedes se unen al correísmo? Nosotros no nos hemos Bueno, unido al votan en correísmo. conjunto. Ok, votan. Ese voto fue expresado en conjunto. Yo considero que fue un error, tengo que decirlo. Yo creo que ese voto fue un error. He conversado con nuestro jefe de bancada para ver la posibilidad de la reconsideración de ese voto.
entiendo que vamos a tener respuestas sobre eso en los próximos días, porque nosotros de ninguna manera podemos promover ningún tipo de escenario que pueda arrojar algún tipo de duda sobre cuál va a ser nuestra filosofía y cuáles son las líneas matrices que guían nuestras decisiones. Así que yo le digo sinceramente, ese voto fue un error. Y nosotros estamos empujando para que haya una reconsideración de esa votación, porque de ninguna manera vamos a estar en ningún plato que signifique algún tipo de duda a cómo nos vamos a manejar. Confirmó a Homero Castañer, no así a Juan Manuel Fuertes de la DP. ¿Ya tiene reemplazo para ese cargo? No, todavía estamos viendo. Efectivamente lo confirmé a Homero Castañer, creo que es un viceministro que merece una oportunidad. Aparte, él es del movimiento Creo y es un militante desde el comienzo. Por lo tanto, creo que tal vez sus funciones no estuvieron suficientemente visibilizadas en la anterior administración, Mm. pero creo que es importante que él tenga un espacio en mi administración y así me parece que ha sido lo oportuno. Juan Manuel Fuertes presentó su renuncia, él entiendo es un hombre de confianza de la ministra, se la acepté. Yo creo que es un tema de caballeros, aquí todo el mundo se ha manejado con caballerosidad, pero debemos seguir avanzando porque la nave del Estado debe seguir navegando. Ujú. Em, ¿Tiempo para el reemplazo todavía no lo ha pensado? Es decir, tomará, no hay ningún apuro, digo. Sí, hoy día me he reído más que en algunas otras. Así veo, no sé si es bueno o malo, pero así lo veo. Sí, no, estamos analizando algunos perfiles. Todavía no. Yo soy un hombre del movimiento, hace 8 años que estoy con Creo, con el presidente Lazo. Quiero darle prioridad a alguna gente de la militancia. Para mí ese es un aspecto que es importante. Y estamos analizando algunos perfiles, como alguna vez lo comentamos con la gente del gabinete, yo creo que aquí hay un solo líder del proyecto y ese se llama Guillermo Lazo Ya. y nadie tiene derecho a imponerle su pensamiento al presidente. Y estoy tratando de conformar un equipo que verdaderamente pueda trabajar en búsqueda de esa estabilidad política que es la que tanto estamos tratando de empujar. Pero que no tenga el corazón en ruptura o en otras historias del pasado, es decir, que tenga identidad, porque es que finalmente viene toda esta mezcla que uno no sabe exactamente qué comportamiento obedece al correísmo, a ruptura o a creo, ¿no? A ver, yo creo que cada quien tiene su propio peregrinaje intelectual. Y yo tengo amigos en todas partes, porque la gente a veces eso lo ve como algo negativo en política. Pero, por ejemplo, mis compañeros de la Asamblea, independientemente de la bancada, se pronunciaron todos positivamente de mi designación como ministro de gobierno. Y eso no es por ninguna otra cosa que no sea una capacidad para dialogar y para disentir con respeto. Claro. Yo he estado afiliado, aparte de Creo, a un solo movimiento que ha sido Ruptura. Desde el 2005 al 2013 me desafilié públicamente con declaraciones que constan en los periódicos de esa época y dejé bien claras políticamente y establecidas las razones de mi desafiliación. De ahí estuve un año pues sin hacer política con un programa de radio y de ahí conocí a Guillermo Lazo, quien me invitó a ser parte de su proyecto y fue todo un proceso. Entonces, para mí ha sido un tema bastante ordenado, pero claro, uno también va mutando y evolucionando, pero yo creo que la política no es para dejar enemigos forzosamente por donde uno pasa. He tratado siempre de llevarme bien con la gente sin transgredir mis principios y sin conciliar con cosas que son indebidas. He desempeñado, ya este es mi quinto cargo público, jamás he tenido ningún inconveniente con nadie, ni de arriba, ni de abajo, ni de medio, ni menos aún por razones de corrupción. Ok. Y esas son las credenciales con las cuales yo me presento. Y como lo dije también la otra vez en el gabinete, yo soy un hombre del presidente, no tengo un mes trabajando con él, tengo 8 años y entiendo perfectamente cuáles son los vectores que mueven su proyecto político y a él adscribo 100%. Hablemos, aunque no es un tema específico de usted, pero cuando llamamos a la gobernación de la SUAY para tener información sobre el episodio trágico en las cárceles, nos dijeron que los voceros eran el ministro del Interior y de Gobierno. No le voy a preguntar cosas técnicas, pero sí en términos de conceptos. Por ejemplo, el presidente Lazo dijo hace poco tiempo en una entrevista sobre este tema que la cosa marchaba bien, más bien, que había una disminución de número de personas fallecidas o asesinadas. Pero ahí está la realidad, nos estrellamos contra una piedra, es decir, parecería que el gobierno no da pie con bola con el tema de las cárceles, definitivamente.
Yo creo que ese ha sido un problema gruesísimo al que el gobierno se ha enfrentado. No es una cuestión que se soluciona de la noche a la mañana. Nosotros tenemos 11 meses ya de gobierno, 10 u 11. 11. Y sin duda se han hecho avances, se han mejorado una serie de procedimientos, pero estamos claros que había otros que eran absolutamente perfectibles. Yo tuve la oportunidad, yo me trasladé ayer a Cuenca, estuve en el Turi todo el día, cuando nos levantamos pues muy por la mañana con la noticia de lo que había sucedido. Ingresé inclusive a la cárcel, pude ver un poco la situación de los presos. Estuvimos con el ministro del Interior diseñando una serie de acciones y nos dimos cuenta de algunas falencias estratégicas y administrativas que existían aún tanto en la concepción de los procedimientos que debían implementarse como en las decisiones que se debían ir tomando para actuar con contundencia y con rapidez frente a lo que estaba sucediendo. Creo que se dieron algunas rectificaciones. A mí me parece que el operativo entre ayer y hoy ha sido impecable en cuanto a las diferentes partes de la estrategia, que empezaron por controlar la situación en la cárcel, luego desalojar a los presos peligrosos y desplazarlos para restablecer un censo dentro de la cárcel y luego apurar un procedimiento para el control total de todas las instalaciones, porque no puede ser que haya reos o PPLs que sean los que controlen las instalaciones. Eso no puede ser. Eso atenta contra la noción de Estado. Entonces, me parece que se dieron algunos pasos muy acelerados en la definición de conductas y de procedimientos que debían implementarse. Y yo creo que el general Carrillo tiene muy clara la problemática porque tuve bastante tiempo para poder conversar con él sobre algunos aspectos tácticos y estratégicos de la situación. Y yo estoy seguro que en las próximas semanas y en los próximos meses se verán resultados mucho más plausibles en la lucha contra este problema que es un problema bastante serio. Hay algunos temas que creería que son relativamente fáciles de enfrentar y uno no entiende por qué no se atiende a aquello. Por ejemplo, el tema del ingreso de armas. En Guayaquil han puesto unos aparatos tecnológicos súper buenos para detectar, pero siguen entrando las armas. Entonces, es como elemental que no pasa por la tecnología, sino porque hay uniformados que están contaminados. Así de simple. Y eso ocurre en Correcto. todas las cárceles. Entonces, ¿por qué no se atiende con un criterio de autocrítica y decir, aquí hay elementos que son malos, por favor, hay que hacer algo, pero es que de lo contrario, esto no tiene, no para nunca. Hay un nivel de porosidad, porque así le llaman en la policía, Ok, hay un nivel claro. de porosidad que existen en las instalaciones que todavía es importante. Una de las estrategias que estamos viendo para enfrentar ese problema y que se ha conversado con el ministro del Interior es justamente pasar la administración de la cárcel, en este caso al municipio, a la alcaldía, que es una estrategia que en el caso de Cuenca podría funcionar, en el caso de Cuenca podría funcionar, pero no es un tema automático para todas las alcaldías porque hay unas que tienen mejor capacidad instalada que otras. Cuenca, por ejemplo, tiene una tradición de servicios públicos, de funcionamiento de servicios públicos que es muy buena, o sea que en este caso sí podría funcionar, pero eso habrá que analizarlo caso por caso. El punto es que aquí no hay una decisión uniforme, no hay una solución uniforme, porque en algunos casos efectivamente se trata de tecnología, en otros casos efectivamente se trata de personas, en otros casos efectivamente se trata de infraestructura y en otros casos se trata de modelo de administración. Entonces, hoy por hoy se está levantando ya finalmente una matriz para permitir identificar cuáles son estos aspectos que inciden en las diferentes cárceles que tenemos en el país, al menos en las más importantes, y como le digo, vamos a ir tomando decisiones en el corto plazo. Lo que da un poco de angustia, ministro, es escuchar a la plana mayor del gobierno allí en Turi, por ejemplo, dando una explicación cada uno en su área, ¿no? Derechos humanos, policía, en fin, el director, el SNAI, en fin. Pero como que asumen como esto es algo normal, o son 20 muertos, no sé qué. El Estado es el responsable de la seguridad de los PPLs. Es decir, es la tutela del gobierno, la vida de esas personas. Y Sin parecería duda, que es que no sin pasa, duda. como que no pasa nada, ministro. No, 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 ahí sí tengo que decir que le aseguro que no es así. Ayer yo, por primera vez desde la pandemia, porque en la pandemia parecía que no estaba, disculpe la comparación, en una película de ciencia ficción, Mm, por tantas cosas que tocó ver en las calles, terribles. ujú. Ayer estuvimos enfrentados a escenas muy duras. Yo mismo entré a la cárcel. eh, Vimos cosas realmente espeluznantes, con cuerpos decapitados, desmembrados, otros quemados. Eh, la verdad, de ninguna manera existe ni indiferencia
ni ningún tipo de liviandad Mm. respecto de lo que está sucediendo. Lo que pasa es que las instituciones del Estado deben actuar y cada una debe reportar en el ámbito de sus competencias. Y eso es lo que se ha buscado hacer. 5, 6, 7 funcionarios, cada uno encargado de las gestiones propias de su cartera, atendiendo lo que tenía que atender. Y yo he podido ser testigo de eso, pero de ninguna manera conciliamos con el hecho de que haya tantas muertes. Una muerte es una tragedia para nosotros. Uno, peor con las características que se pudieron ver ayer. Así que yo estoy muy claro que la ciudadanía espera respuestas en esto, se las vamos a dar, se está trabajando en eso, el Ministerio del Interior está apersonado a este asunto y yo pues tengo la expectativa importante de que en las próximas semanas y a más tardar en los próximos meses tengamos soluciones mucho más contundentes en este asunto. Porque Nelson Curvelo ha dicho que eso de la pacificación es una historia que no va a ocurrir, porque es que en 6 meses, no sé cuánto tiempo le dieron, es prácticamente imposible aquello. Entonces, también desespera que en 11 meses de gobierno, el gobierno no haya logrado tampoco el control, por ejemplo, de la cárcel de Guayaquil. Es sorprendente, ¿no? ¿Qué poder tendrán los narcotraficantes afuera y adentro para que el Estado sea incompetente y sea incapaz de tomar el control físico de esas instalaciones? Yo creo que ayer hicimos algo que no se había hecho nunca, y es el Entrar censo. Entramos, a un entramos hasta pabellón. el final. Entramos, primero se controló la infraestructura, las instalaciones, y luego se empezó a desalojar a los de menor peligrosidad para poder llevar a cabo un censo y poder establecer quién está, quién no está y cómo se identifica cada uno, y poder tener claridad sobre eso. Esa innovación que parece pequeña es un mundo de diferencia, porque nos permite tener un diagnóstico claro de qué es lo que está sucediendo en las cárceles, y yo creo que esa es una metodología que debe convertirse en un protocolo para ser aplicado en las diferentes cárceles. Entonces, insisto, para nosotros que estábamos recién designados y particularmente para el ministro del Interior que está al frente de este asunto de la seguridad, fue, bueno, él no, porque él es policía y ya tiene experiencia en el tema. Yo fui gobernador hace 14 años, Mm. sí, 14 años. Entonces ya hace algún tiempo, pero de alguna manera estoy relacionado con la problemática de seguridad y la comprendo. Pero fue un baño de fuego a nuestras funciones recién estrenadas Bien, y lo entendemos así. la última inquietud. Creería, esto me permito hacerlo como comentario, que haya sindéresis en la comunicación del gobierno. ¿A qué me refiero? Mientras el presidente Lazo habla de que quiere gobernar prescindiendo de la Asamblea, usted habla de conversar con todas las bancadas para establecer puentes. Entonces hay un discurso, una comunicación que puede hacer ruido. Esto tal vez, siendo usted ahora el especialista en política, tal vez unir criterios de forma de que haya un mensaje único, claro, de lo contrario, más bien genera cierta confusión, ministro. Sin duda, yo creo que el gobierno del encuentro tiene que seguir apostándole al diálogo. No podemos renunciar al diálogo, ni con la Asamblea, ni con las bancadas, ni con la ciudadanía, ni con los GATS, ni con los sectores sociales, ni con quienes están inconformes con el gobierno. Nosotros tenemos que seguir apostándole al diálogo. El Ecuador nunca ha sido un país muy fácil de gobernar. Nosotros hemos, como siempre he dicho, ¿no?, navegado entre las aguas del populismo, de cortes autoritarios y el caos. Pero tenemos que transitar ahora por una tercera vía, que es la vía institucional, la vía de la democracia, la vía del diálogo. El diálogo no significa que todos vamos a estar de acuerdo, ¿eh? No, no significa eso, porque no podemos estar todos de acuerdo. Las fracturas son demasiado importantes, pero sí tenemos que tener claro en qué podemos estar de acuerdo y cómo vamos a procesar los acuerdos. Mm. De eso debemos ser capaces. Ese es mi desafío como ministro de Gobierno y eso es lo que estoy empeñado en conseguir. Y le deseamos lo mejor, ministro. Finalmente, eso significa, sin duda, réditos para el país en calidad de vida a propósito de minimizar los conflictos políticos. Le deseamos lo mejor, insisto. Y una pregunta de inquietud, con ese vitral atrás, ¿está en una iglesia acaso, ministro? No, ¿no? Este es la oficina del Ministerio de Gobierno. Parece una iglesia, pero no lo Ah, es. ya. Es el despacho del ministro y de hecho es la sala pequeña de reuniones. Son 6, son 8 puestos que hay, pero hay un bonito vitral atrás que Ah, ya, no hay ok, que está tocarlo. bien. Sino que dije capaz que se puso ahí a propósito para minimizar el impacto de la entrevista. Bueno, muchas gracias, ministro. Ha sido un gusto. Gracias por estar aquí. Hasta luego, Andrés, un gusto. Igualmente, ahí tienen ustedes al ministro de Gobierno hablando sobre temas realmente de coyuntura importantes.